En esta ocasión vamos a hacer una deducción de fórmulas importantes, más simples en la práctica para calcular el radio de curvatura. Ya hemos podido justificar antes lo que es esta fórmula, de la cual vamos a partir para deducir algunas fórmulas un poco más sencillas sobre esto. Vamos a hacer algunos trucos algebraicos, vamos a recordar algunos de las propiedades del álgebra vectorial en el transcurso para demostrar una primera fórmula que es muy importante en la práctica para el cálculo del radio de curvatura. Bueno, entonces, primero vamos a suponer, por ejemplo, que el vector, que podemos escribir, por ejemplo, esta fórmula de otra manera. Por ejemplo, vamos a despejar lo que es norma de f', además a norma de f' le vamos a llamar S' entre norma de t'. Vamos a omitir el escribir paréntesis de t0 porque vamos a entender que vamos a hacer más álgebra y vamos a hacerla un poco más ágil. Entonces vamos a decir simplemente despejando, pasando esta cantidad que está dividiendo al otro lado que estaría multiplicando, entonces diríamos que norma de t' sería igual a S' entre ρ. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esto estaría multiplicando, pasaría dividiendo, esto que está dividiendo pasaría multiplicando, y entonces obtenemos esta primera fórmula. ¿Sí? Entonces, aquí está escondido decir que S' es la rapidez, o sea, la norma del vector velocidad. ¿Sí? O sea, S' es la rapidez, entonces. ¿Sí? Bueno, esta es una que vamos a recordar, una fórmula que vamos a recordar. Otra fórmula que va a ser muy importante va a ser también la siguiente. El vector velocidad, f', es un vector que hemos considerado que pues nos define al vector tangente unitario. Nosotros decíamos, ¿no? Si teníamos el vector velocidad apuntando en una dirección, el vector tangente unitario pues es el vector, aquí voy a pensar que este vector mide lo que sea, pero más grande que 1, que es más grande que 1. Aquí debo de pensar que, por ejemplo, el vector tangente unitario está en la misma dirección del vector velocidad, pero tiene tamaño 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué se puede decir, por ejemplo, sobre esto? Pues también hay una relación entre el vector velocidad y el vector tangente unitario. ¿Qué queremos decir? Si yo multiplico este vector para estirarlo y obtener el vector velocidad, el factor por el cual quiero extender a este vector tangente unitario para que llegue hasta el vector velocidad, pues va a ser precisamente el tamaño del vector f'. Es decir, aquí parece una perogrullada, pero es que norma de f' multiplicada, este es el escalar, multiplicada, o sea, aquí un vector no es un igual a un escalar, pero aquí voy a hacer escalar que multiplique a mi vector tangente unitario, y entonces ya voy a tener una igualdad vectorial. ¿Sí? Esta otra es la número 2. ¿Sí? Bueno, de esta fórmula voy a obtener, por ejemplo, también lo que sabemos es que habíamos reemplazado a f' por S', entonces esta fórmula también se va a poder poner así. F' es ni más ni menos que S' por t. S' es el escalar, t es el vector. Bueno, entonces, ahora sí. A esta le voy a llamar 2 bis. ¿Sí? Ahora, con esta fórmula nosotros vamos a ver que vamos a poder, a partir de ella, derivar igualdades que nos van a permitir calcular esta cantidad al radio de curvatura si hacemos la derivación adecuada, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer la derivación de esta función. Esta función es un producto de funciones. Aquí tengo una función escalar, S' es algo que depende de t. Entonces lo voy a pensar que todas las derivadas que haga van a tener que ser en función del parámetro t, por supuesto, ¿no? Es el único parámetro que tengo para todas estas funciones, ¿no? Entonces yo sé que f' es esta cantidad. Ahora,
¿Cómo sería la derivada de f'? Pues sería la segunda derivada de la función f, ¿sí? Ahora, lo que tendría que derivar aquí sería un producto de funciones. La regla para derivar un producto de funciones es, pues, digamos, considerar los factores, el primero y segundo factor. Aquí sería la derivada del primer factor, que ya sería la segunda derivada de s, por el segundo factor intacto, más el primer factor intacto, s', por la derivada del segundo factor. ¿Sí? Esta es la ecuación número 3. ¿Sí? Entonces, a partir de la ecuación 2 bis, yo puedo obtener la ecuación 3 simplemente derivando. ¿Sí? Lo voy a poner aquí, derivando. Y obtenemos esta ecuación, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Otra operación que necesitamos para poder calcular ese radio de curvatura es conocer cómo es el producto cruz de f' con f', es decir, f' cruz f', ¿qué es lo que me entrega? Este es un producto vectorial de dos vectores. Entonces, voy a escribir cada uno de estos factores de esta manera. Aquí voy a escribir el primero, que es s'.t cruz, aquí ahora esta suma, s'.t más s'.t'. ¿Sí? Bueno, y ahora voy a aplicar las leyes del álgebra vectorial que, digamos, se conocen de un primer curso de álgebra vectorial, un curso de geometría analítica con vectores, que es lo siguiente. Aquí tengo, por ejemplo, un vector y aquí tengo una suma de vectores, ¿no? Aquí tengo un producto. Entonces, lo que puedo aplicar es la ley distributiva en este miembro de esta igualdad, y entonces voy a hacer lo siguiente, ¿no? Si aquí tengo aquí tengo A, aquí tengo B y aquí tengo C, entonces tengo A cruz B más C, entonces va a ser A cruz B más A cruz C. Entonces lo que voy a aplicar es que esto es S'.t cruz S'.t más S'.t cruz S'.t ¿verdad? Aquí, perdón, aquí no lo estaba escribiendo muy correctamente, pero ya está. Muy bien. Bueno, aquí hay que hacer mención de lo siguiente. Las literales S me están diciendo que esos son escalares, y las literales T o sus derivadas, ¿verdad?, me están diciendo que esos son vectores, ¿sí? Entonces, como tengo vectores y escalares aquí mezclados, voy a pasar todos los escalares adelante de todos los vectores, de todas las operaciones con vectores. Por ejemplo, el producto cruz es una operación entre vectores. Entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí los escalares son S y S', entonces voy a poner S' por S', que multipliquen a T cruz T, ¿sí?, que son los vectores, más S' por S', pues ese se va a convertir en S' al cuadrado por T cruz T'. ¿Sí? Ok, bueno. Hasta ahí todo va muy bien. Bueno, ahora un par de consideraciones más, ¿no? A ver, entonces, este producto cruz hemos llegado hasta esta cantidad, ¿no? S'.S', es un escalar, S' al cuadrado es otro escalar, T cruz T es una operación entre vectores, y T cruz T' es otra operación entre vectores. Aquí lo que sucede es lo siguiente: si hacemos una operación de un vector cualquiera, cruz consigo misma, el vector que se obtiene es el vector 0, ¿sí? El 0 vector. Entonces aquí lo que estamos obteniendo en realidad, 0 vector por este escalar, pues me queda que este término no contribuye en esta igualdad, y entonces lo que obtengo es S' al cuadrado por T cruz T'. ¿Sí?
Pero hay una cuestión adicional sobre este vector. Yo quisiera escribir a este vector en términos de alguna otra cosa que me fuera familiar. ¿Qué otra cosa me es familiar? Bueno, pues yo recuerdo también que tenemos por ahí un vector que es el vector normal unitario, ¿sí? Este vector normal unitario que es precisamente perpendicular al vector t, y cuya fórmula de cálculo es precisamente la siguiente. Este vector es t' entre norma de t'. ¿Sí? Entonces, con este vector yo puedo, por ejemplo, hacer lo siguiente. Puedo aquí también despejar al vector t' y reemplazarlo en esta igualdad. Bueno, si hacemos eso, entonces yo sé que t' es precisamente este escalar que multiplica al vector n. Norma de t' por el vector n. ¿Sí? Otra vez, este es el escalar, este es el vector. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ponerlo nuevamente en la última igualdad que obtuvimos después del producto cruz. Entonces esto es ni más ni menos que, entonces, S' al cuadrado por el vector n por t cruz t', pero t' es este vector por norma de t' por n. ¿Sí? Ahora, este vector, esta norma es un escalar, también lo vamos a echar hacia adelante dentro de estos términos. Entonces esto sería S' al cuadrado, norma de t', y luego nos queda el vector t cruz n. ¿Sí? Bueno, t', ya lo hemos dicho aquí, es S' entre ρ. Entonces, nuevamente vamos a reemplazar esto aquí, según la ecuación 1, y entonces tenemos S' al cuadrado, y luego en esta parte tenemos S', todos ellos multiplicando y dividiendo solamente ρ. Entonces va a ser S' al cubo entre ρ por t cruz n. ¿Sí? Entonces hemos llegado a una forma muy compacta de lo que es este producto cruz. Pero mejor aún, todavía hay otro vector adicional que nos interesa en esta parte. Ese es el vector que hemos llamado vector binormal. El vector binormal es perpendicular a los vectores tangente unitario y normal unitario. Lo voy a tener que dibujar aquí dentro del pizarrón. Ese vector binormal es de tamaño unitario y es perpendicular a ambos vectores. ¿Sí? La fórmula para obtener este vector binormal, pues ni más ni menos que es t cruz n. Es decir, hemos llegado a que f' cruz f' es ni más ni menos que este escalar que tenemos adelante multiplicado por el vector b. Además, este vector b es de tamaño unitario. Bueno, entonces, para concluir todo esto, simplemente diremos que esto es, entonces, f' cruz f' es ni más ni menos que S' al cubo entre ρ por b. ¿Sí? Bueno, supongamos que ahora, para cerrar todos nuestros cálculos, nosotros quisiéramos saber de qué tamaño es este vector. Este vector, que es el producto cruz, sería un vector que tendría el tamaño que me diera este vector, pero este vector es unitario. Entonces, este vector solamente se estira lo que dice este escalar. Es decir, el tamaño de este vector es, pues ni más ni menos que este escalar que está adelante del vector b. Dicho de otra forma, lo vamos a escribir debajo, hemos concluido, pues, lo siguiente, que norma, vamos a hacerlo con el
hemos concluido pues que norma de f' cruz f' es ni más ni menos que S' al cubo entre ρ. Bueno, si ahora queremos despejar a ρ está dividiendo, va a pasar allá multiplicando, este factor estará multiplicando, entonces pasa dividiendo, S' es ni más ni menos que f', norma de f' al cubo, y entonces tenemos la fórmula que hemos querido corretear aquí tanto, ¿no? Que es ni más ni menos que la conclusión de esto. ρ es precisamente norma de f' al cubo entre norma de f' cruz f'. Aquí ya tenemos esta fórmula. Al cubo. Muy bien, pues con esto tenemos una de las primeras fórmulas que en la práctica sí son importantes. Esta fórmula tiene muchas ventajas sobre aquella. Por ejemplo, aquí ya estamos teniendo la expresión del radio de curvatura en términos de la función f y sus derivadas, ¿no? Esa es una ventaja muy clara con respecto al cálculo que habíamos hecho anteriormente.